Vamos a continuar en el tema que ha desarrollado muy bien la colega Linda Abrán sobre esta protesta de parte de gremios magisteriales en las inmediaciones, esto en Cárdenas, en las instalaciones del Ministerio de Educación. Esta tarde nos acompaña para ampliar un poco más este tema el profesor Diógenes Sánchez, dirigente magisterial, fue también secretario general de ASOPROF, uno de los gremios más importantes de nuestro país. Profesor, bienvenido a Next Noticias. Ya el Meduca, por ejemplo, en algunas provincias está entregando certificación de escuelas seguras, pero gran parte de los docentes no se han vacunado. De igual forma, los estudiantes tampoco ha ocurrido lo mismo. ¿Irán o no a las aulas si así lo dispone el Ministerio de Educación? Buenas tardes. Sí, ante todo, muy buenas tardes y gracias, Anek, por la oportunidad de poder hablar con la teleaudiencia. Miren, nosotros estamos profundamente preocupados por las intenciones no solamente de parte del gobierno nacional a través del Ministerio de Educación, sino de los sectores empresariales que son los que están empujando esta propuesta de iniciar de manera forzada, sin tener las condiciones de bioseguridad todavía en los centros escolares. Como lo ha manifestado el compañero Fernando, carecemos una serie de recursos como el agua potable en los centros escolares, carecemos en este momento de la dotación de los fondos del FESE que garanticen la compra de los insumos como gel alcoholada, jabón, cloro, para poder tener nuestros centros escolares bien limpios. Pero miren, lo llamativo de todo esto es que si nosotros vemos datos, porque aquí algunos epidemiólogos y algunos infectólogos les gusta manipular los datos para tratar de apoyar algunas posturas empresariales, debo decirle que la Universidad Johns Hopkins catalogó recientemente a Panamá como el 17º país con la mayor cantidad de personas infectadas por cada 100.000 habitantes. Es decir, que Panamá solamente se encuentra por debajo, e inclusive está por encima de Brasil en la cantidad de muertes por coronavirus y por el COVID-19, lo que implica que realmente nosotros vemos que han muerto pocas personas, pero Panamá tiene una población muy baja, pero si lo comparamos por cada 100.000 personas con el resto de los demás países, Panamá ocupa el puesto número 17 según la Universidad Johns Hopkins. Entonces esto es preocupante porque quieren empujar de manera forzada a los docentes y a los estudiantes que vayamos de manera presencial a los centros escolares, y nosotros sabemos que los menores de 16 años no van a ser vacunados, lo que implica de que los estudiantes se van a convertir en agentes contagiosos en los centros escolares, porque muchos de ellos son asintomáticos y luego ellos tienen que retornar a sus hogares y pueden contagiar al resto de su familia. Además, debo decirlo, muchos de estos estudiantes, por la situación económica que están viviendo, tienen que agarrar los buses donde están saturados, y el hacinamiento en los buses, en los metrobuses es muy grande. Además, el metro está saturado por la cantidad de personas que se suben al mismo. Es decir, que estamos corriendo el riesgo de manera irresponsable de exponer a los jóvenes, a nuestros jóvenes, a los niños, a que puedan contagiarse, ya sea en el colegial o ya sea en el transporte público, se van a contagiar porque lamentablemente son situaciones de aglomeración de personas, y esto es lo que está buscando el Ministerio de Educación, y llamamos poderosamente la atención tanto al Ministerio de Educación como al Gobierno Nacional de que serán ellos los culpables principales de los rebrotes, porque aquí estamos hablando de que se han reiniciado la clase en algunos países y hemos escuchado a algunos epidemiólogos como el señor Rebollón, pero no, lo que ellos nos dicen es que precisamente en esos países donde se iniciaron las clases presenciales se dieron rebrotes, como el caso de Costa Rica, como el caso de Colombia, como el caso que en el tercer día en Chile hubo 43 escuelas donde hubo contagios y rebrotes de coronavirus, y más recientemente la experiencia de Uruguay. Es decir, que ellos solamente hablan de los países cuando retoman la clase, pero no hablan de cuando hay rebrotes en esos centros escolares en aquellos países. Y es lamentable que la UNICEF también trate de empujar y forzar una situación que realmente lo que está empujando es a la muerte a nuestros niños y a nuestros jóvenes, porque muchos de ellos van a ser expuestos a contagiarse, porque, insisto, son personas que en este momento los ensayos en menores de 16 años apenas están en la fase 3 y no se sabe si ellos realmente puedan convertirse en agentes contagiosos del coronavirus y puedan infectar no solamente a las personas que están en el centro escolar, sino también a sus propios familiares. Ahora, profesor, que este año las clases no sean presenciales
¿Es eso una propuesta, es eso un escenario posible para los gremios magisteriales o qué cosa haría posible que quizá el próximo trimestre los estudiantes puedan regresar a las aulas? ¿Descartadas clases presenciales es lo que están ustedes solicitando este año? Muy por el contrario, si hay un sector que quiere que volvamos a las clases presenciales somos los docentes, pero hemos dicho que responsablemente no podemos volver de manera presencial si no hay un alto nivel de vacunación de la población panameña contra el coronavirus. Lo que debía haber previsto el gobierno nacional es que para esta época ya por lo menos el 50% de la población estuviese vacunada, pero a última hora fue que comenzaron a hacer las diligencias para la compra de las vacunas, lo que ha provocado realmente el retraso del inicio del año escolar, pero ha sido la falta de pericia, la falta de experticia por la parte de las propias autoridades que no compraron las vacunas a tiempo para que en esta época ya tuviésemos un porcentaje significativo de la población vacunada. Pero obviamente nosotros queremos volver a clase, queremos tener la cercanía con nuestros estudiantes, con nuestros niños, pero lo que no podemos en este momento es empujar una situación donde todavía las condiciones de bioseguridad en los centros escolares no están garantizadas. Ni siquiera los fondos del FESE en la escuela lo han depositado. Mal podrían entonces comprar ellos los insumos de gel alcoholada, de cloro, de jabón para poder tener limpias los centros escolares. Entonces, realmente esta es una inmoralidad por parte del MEDUCA y del gobierno nacional que trata de complacer a los sectores empresariales con una lógica crematística, con una lógica mercantilista de por querer salvar la economía, entonces exponer a nuestros niños y a nuestros jóvenes a un camino de muerte. Y lamentablemente organismos internacionales como la UNICEF están contribuyendo a que esta medida, en el caso de Panamá, en otros países donde las situaciones son diferentes, quizás hay un periodo de reapertura mucho más seguro, pero en el caso de Panamá, que es el 17º país con mayor contagio por cada 100.000 habitantes, esto es una medida y una decisión temeraria para el pueblo panameño. Profesor, manifestaciones como la de hoy en Cárdenas, ¿eso tuvo algún impacto o estiman que deben continuar estas acciones de presión para que el Ministerio de Educación pues comprenda la realidad y la situación que ustedes plantean? Sí, miren, nosotros por fortuna hemos contado con el apoyo de otros sectores que también coincidimos con otros problemas que hay en el país, como el tema de la Caja de Seguro Social. Pero igualmente hemos contado con el apoyo de las asociaciones de padres de familia que saben que exponer sus hijos a las clases presenciales para complacer al sector privado es exponer la vida de los panameños y de los niños. Aquí no estamos pensando, aquí hay un doble discurso y una doble moral. Hablan de volver a las clases para devolverle el derecho a la educación a los niños. Pero ¿y quién le devuelve la salud o la vida de un niño que muere en un centro escolar? ¿Quién le devuelve ese hijo a ese padre de familia que puede morir en un centro escolar? La UNICEF, el gobierno nacional. Entonces aquí realmente hay que actuar con mucha responsabilidad y no actuar de manera arbitraria y complaciente con los sectores empresariales que son los que están empujando esta medida, exponiendo, porque solamente piensan con la lógica de la caja registradora y no piensan en la salud de aquellos sectores más vulnerables que es el pueblo panameño. Profesor Diógenes Sánchez, como siempre, le agradezco la oportunidad de esta entrevista. Gracias y por supuesto poder conocer, la audiencia pueda conocer el punto que ustedes tienen. Que pase buenas noches. Saludos.